Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Como ustedes pueden ver, el tema de hoy es: después de la justificación no debemos pecar. Después de la justificación no debemos pecar. Y esto es algo bíblico, es algo completamente bíblico. Me gustaría aclarar algo antes de iniciar. Por ejemplo, con las personas que nunca han conocido del Señor Jesucristo, que nunca le han entregado su corazón a Jesús, me gustaría aclarar eso antes. ¿Qué dice la palabra de Dios hacia estas personas? Me gustaría introducir el tema leyendo el siguiente texto bíblico, Primera de Juan 2:2, que dice lo siguiente: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oigan bien, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz es que creó un medio por el cual la humanidad podía tener acceso a la salvación. Eso fue lo que el Señor hizo: crear un medio por el cual el ser humano podía tener acceso a la salvación. El Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, los pecados de todo el mundo. Pero el Señor Jesucristo no perdonó en la cruz todos los pecados del mundo. No, 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 no. El Señor Jesucristo lo que hizo fue proveer para nosotros un medio de salvación. No es que estaba perdonando todos los pecados en ese momento de todo el mundo, sino entonces todo el mundo se salvaría. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Miren, Primera de Juan 3:16 es el versículo más conocido de toda la Biblia, que nos habla del amor de nuestro Dios, ¿verdad? Y nosotros reconocemos que Dios es un Dios de amor. Totalmente Dios es un Dios de amor. Y es la esencia de Dios. Si nosotros pudiéramos describir a Dios, y si Dios pudiera tener alguna esencia, sería esa, que Dios es amor. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿quién es el que no se va a perder y va a tener vida eterna? Todo aquel que en Él cree y que acepta aquel regalo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, esa propiciación, aquel que acepta el medio que Dios proveyó para que nosotros accediéramos a la salvación. Todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué pasa con el que no cree? Si yo no creo, ¿qué pasa entonces al no creer? ¿Qué dice la Biblia? En Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como dice, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído. O sea que, como dice, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. O sea que no todos se van a salvar aquellos que no creen. Por eso es que lo que hizo Cristo en la cruz fue proveer un medio por el cual nosotros íbamos a tener acceso a la salvación. Pero si no creemos, nos vamos a perder. Si no creemos, si no aceptamos ese regalo, nos vamos a perder, nos vamos a ser condenados, como dice la Biblia, que el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Pero el propósito por el cual vino Dios a este mundo, Jesucristo a este mundo, no fue para condenar al mundo. Primera de Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es que esto es claro. El Señor nos está diciendo en su palabra
que Jesucristo vino al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. El propósito de él es salvar a este mundo, no condenarlo. El amor de Dios es tan grande que Él no vino a este mundo a condenarlo, sino a salvarlo. Es lo que dice su palabra. Miren cómo lo dice también Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Quién es el impío? El impío es aquella persona mala y aquellos que no creen y que quieren vivir siempre en su vida de pecado. Ese es el impío, aquella persona que vive deliberadamente en el pecado, que no le quiere entregar su vida al Señor Jesucristo. Ese es el impío. Y dice Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Oiga bien, ¿cuál es el deseo de Dios para con los impíos? Que el impío viva eternamente. Como le dice Juan 3:16, que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el deseo de Dios. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Miren cómo es de grande el amor de Dios. Isaías 1:18 dice, al impío el Señor le dice en Isaías 1:18, a este impío le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto lo dice el Señor al impío, a aquella persona que vive en delitos y pecados. A esa persona el Señor le dice, venid luego y estemos a cuenta. Le dice que sus pecados van a ser como blanca lana si fueren rojos como el carmesí. También al impío el Señor le dice en Romanos 5:20, ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso le dice el Señor al impío. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Miren lo que dice Juan, primera de Juan 1:9, lo que le dice el Señor al impío. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. O sea que el Señor no solamente perdona nuestros pecados, sino que también nos limpia de toda maldad. Y una vez que Él nos limpia, nos hace limpios, entonces el Señor quiere que nosotros vivamos limpios, que nos mantengamos limpios de toda maldad. Esto es algo bíblico. O sea, hasta este punto, los impíos, el deseo de Dios es que el impío viva. Cristo vino a este mundo a morir por las personas pecadoras. Él creó un medio para el cual el ser humano tuviera acceso a la salvación. Y el Señor Jesucristo, al impío, le está haciendo el llamado que vengan a Él y estén a cuenta. Y que si sus pecados son blancos son rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana, dice su palabra. Que si confiesa sus pecados, Él es fiel y justo, no solo para perdonar los pecados, sino que también es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero cuando Él nos limpia, Él quiere que vivamos limpios, no que nos volvamos a ensuciar en el pecado. Él quiere que vivamos una vida de santidad. Ese es el deseo de nuestro Dios. Y una vez que Él nos ha limpiado, nos ha perdonado nuestros miles y millones de pecados que hemos cometido, ya sean deliberados, cualquier categoría de pecados que hayamos cometido, el Señor nos perdona. Porque eso es lo que Él vino a este mundo. Pero una vez que Él nos justifica, miren lo que dice Romanos 6, del 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuándo es que nosotros morimos al pecado? Cuando somos justificados, cuando somos bautizados. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hace la pregunta el apóstol Pablo. Y mire, Romanos 6 del 11 al 12, así pues, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6 del 11 al 13 dice, ni tampoco, o sea, el 13 dice, el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y Romanos 6 del 3 al 4 dice, no, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En una vida nueva, no una vida como la anterior, en delitos y pecados, no, es una vida nueva, sin pecados, después que nosotros hemos sido bautizados, justificados. Eso es lo que el Señor manda, que vivamos una vida de santidad y sin pecado, sin pecar. Eso es lo que Dios manda, es lo que Él quiere. Antes de venir a Él perdona todos nuestros pecados. Cuando se los confesamos, nos limpia de toda maldad, pero ya después que nos limpia, Él no quiere que nos volvamos a ensuciar. Después que nos bautizamos, Él no quiere que vivamos en pecados, sino que vivamos una vida nueva, totalmente nueva, no igual que la anterior. Es una vida sin pecado, una vida nueva. Ejemplo de lo que lo estoy diciendo, mira, un ejemplo bíblico. Adán y Eva pecaron. La Biblia es clara y nos dice que ellos pecaron, cometieron pecado. Pero después que ellos pecaron, fueron justificados, Dios los perdonó ese pecado que ellos cometieron. La pregunta es, ¿dónde menciona la Biblia que Adán y Eva, después de haber sido justificados, después de haber sido perdonados, ellos volvieron a pecar? ¿Dónde dice la Biblia que ellos volvieron a pecar y que Dios los volvió a perdonar por ese pecado, por ese otro pecado? La Biblia no dice que ellos volvieron a pecar. Después que Dios los perdonó, los justificó, ellos vivieron una vida de santidad. La Biblia no registra que ellos, después de que Dios los justificó, hayan vuelto a pecar. También veamos el caso de Abraham. Abraham, cuando fue a Egipto con su esposa y le dijo a su esposa que se hiciera pasar por su hermana, a su esposa Sara, y él mintió al faraón. Pero después de que Abraham fue justificado, ¿dónde dice la Biblia que Abraham volvió a mentir? Que Abraham volvió a cometer pecados. ¿Dónde dice la Biblia que Abraham volvió a pecar? Después que Abraham fue justificado, Abraham vivió una vida de santidad. La Biblia no registra que él haya vuelto a pecar y que Dios lo volvió a perdonar por haber vuelto a mentir. No menciona eso la Biblia. Una vez que Dios lo perdonó, lo justificó, la Biblia no le menciona más pecados a Abraham. O también en el caso de David. David, después que Dios lo perdonó por haber cometido adulterio, ¿dónde dice la Biblia que David volvió a cometer adulterio después que Dios lo perdonó, lo justificó? No encontramos en la Biblia que David haya vuelto a cometer adulterio y que Dios lo haya vuelto a perdonar. David, después de que Dios le perdonó su adulterio, David vivió una vida de santidad. O sea, sin pecado. No registra la Biblia que David haya vuelto a cometer adulterio. O el caso de Saulo de Tarso, cuando Pablo se llamaba Saulo y perseguía a los cristianos. Pero después que se le apareció Jesucristo
y lo justificó. ¿Dónde menciona la Biblia que el apóstol Pablo volvió a caer en pecado, que volvió a perseguir a su pueblo? ¿Dónde dice la Biblia que Pablo volvió a dar coces contra el aguijón? La Biblia no le menciona después que pecados a Pablo después de que él fue justificado. La Biblia no los menciona. O el caso del apóstol Pedro, después que negó a Jesús. Pedro negó a Jesús 3 veces. Después el Señor lo justificó, lo perdonó por haberlo negado esas 3 veces. ¿Y dónde dice la Biblia que el apóstol Pedro, después que Dios lo perdonó, después que lo justificó, el apóstol Pedro volvió a caer en pecado, en pecados otra vez? La Biblia no menciona. Y esto es para poner el ejemplo de algunos. La Biblia está llena de todos estos casos de hombres que después que Dios los perdonó y los justificó, vivieron una vida total de santidad. La Biblia es clara. Estos hombres, después que Dios los justificó, vivieron una vida de santidad. Y entonces, ¿dónde dice la Biblia o en la Biblia que usted y yo, después de haber sido justificados y bautizados, vamos a seguir pecando deliberadamente? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que después que usted y yo hemos sido justificados y bautizados, vamos a seguir pecando deliberadamente. Si vemos el ejemplo de estos hombres que después que fueron justificados vivieron una vida de santidad, ¿no creen ustedes, hermanos queridos, que ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir? Una vida de santidad, una vida sin pecado. Miren cómo dice la Biblia acerca del pecado deliberado. Yo no sabía esto, pero ahora yo lo sé porque la Biblia lo dice, porque lo pude leer en la palabra de Dios. Hebreos 10, Dios me lo dio a conocer, pues Hebreos 10 del 26 al 30. Pero vamos a leer Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿entiende qué quiere decir voluntariamente? Si pecamos voluntariamente, son pecados voluntarios, o sea, pecados planificados, pecados deliberados, pecados a sabiendas, pecados que usted planificó. ¿Cuáles son esos pecados deliberados, planificados? El adulterio, la fornicación, el robo, el asesinato, todos esos son pecados deliberados. A eso es lo que la palabra está haciendo referencia ahí, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, ¿después de qué? Escuche bien. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuándo recibimos el conocimiento de la verdad? Cuando conocimos el mensaje de la cruz de Cristo, cuando fuimos perdonados y nos bautizamos, ahí conocimos la verdad. Ahí recibimos el conocimiento de la verdad. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cómo dice? ¿Lo estoy diciendo yo o lo dice la Biblia? Mi hermano querido, no me crea a mí. Estudie la palabra de Dios. Búsquelo por su propia cuenta. Ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea que Dios está mintiendo. Dios miente cuando dice que si pecamos voluntariamente ya no hay más sacrificio por los pecados. Dios está mintiendo ahí entonces. ¿Será que Dios está mintiendo? Si no, dice que queda una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si el Señor dice que ya no queda más sacrificio por los pecados, si pecamos voluntariamente, ¿quién está mintiendo? ¿Yo estoy mintiendo o está mintiendo el Señor? Mi hermano, esa es la palabra de Dios que lo está diciendo, no soy yo. La palabra de Dios dice que si pecamos voluntariamente después que nosotros fuimos bautizados, después que nos fuimos justificados, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque Cristo solo murió una vez. Cristo no va a volver a morir por los pecados deliberados, otra vez por pecados voluntarios, planificados, no. Eso los perdona una vez, cuando venimos a Él por primera vez. Pero después, como estos hombres, como
como Adán y Eva, como Abraham, como David, como el apóstol Pablo, como Pedro, que después de haber sido justificados vivieron una vida de santidad. Así Dios espera también de nosotros, que vivamos una vida de santidad. Pero hoy se escucha en coro de todas las denominaciones, todos los predicadores, que no importa cuántas veces caigamos en pecado, deliberado, Dios te va a perdonar. Sí, pero es que la Biblia está diciendo otra cosa aquí, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Yo no me lo estoy inventando, es algo de la Biblia. O sea, yo no estoy diciendo que Dios no esté dispuesto a perdonar, Dios está dispuesto. Lo que pasa es que, como lo dice Pedro, que el estado postrero viene a ser peor que el primero. Entonces, no soy yo, es que el ser humano se endurece su corazón. Cuando peca voluntariamente, aquella persona que ha recibido el conocimiento de la verdad, su corazón se va endureciendo más y más y más. Y después ya no puede ser perdonado. O sea, ya no es porque Dios no esté dispuesto a perdonarlo, sino porque su corazón se endurece, se ha puesto en un lugar peligrosísimo para él, para su alma. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice el Señor. No es algo que yo me lo estoy inventando. Entonces quiere decir que si yo cometí pecados deliberados después de haber sido bautizado, ya estoy perdido. Estoy diciendo eso yo. No, mi hermano. La Biblia es clara y dice que después que nosotros hemos sido bautizados debemos vivir en santidad. Pero yo no sabía eso, mi hermano. Yo no sabía que después que yo he sido justificado, ya no debo pecar nunca más. Yo no sabía eso. Y que si peco voluntariamente, estoy hablando de pecados voluntarios, de pecados deliberados, de pecados a sabiendas. Yo no sabía que ya no había más sacrificio por los pecados. Yo no sabía eso. Entonces, como yo no lo sabía y usted tampoco no lo sabía, porque todo el tiempo se nos ha enseñado, se nos ha formado, que no importa cuántas veces caigamos, si caemos 1000 veces en el adulterio, Dios nos va a perdonar. Eso no es bíblico. Si caemos 1000 veces en el robo, Dios nos va a perdonar. Eso no es bíblico. Porque el robo es un pecado voluntario, un pecado deliberado. El adulterio igual. El asesinato igual. Y tantos otros pecados voluntarios, deliberados. La transgresión del día de reposo, el sábado. Pecado es transgresión de la ley y el sábado también forma parte de la ley. Si pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Estoy hablando de la ley de los 10 mandamientos. Transgredir esos 10 mandamientos, eso es pecado. Y si yo no sabía que ya no quedaba más sacrificios por los pecados, entonces, miren lo que dice la palabra de Dios, Hechos 17:30. Hay una última oportunidad para usted y para mí, que ya hemos sido o recibido el conocimiento de la verdad y que ya hemos sido bautizados y justificados. Si alguna vez caímos en el pecado deliberado, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, que no sabíamos que esto era así, que no sabíamos que ya no había más sacrificio por los pecados, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y a todas las mujeres también que se arrepientan. Eso es lo que Dios nos está dando, una última oportunidad. Es un último llamado, hermano. Es que Él, cuando a nosotros nos dice que no importa cuántas veces caigamos en el pecado y Dios nos perdona, ahí se están rebajando las normas. Se están rebajando, y las personas cuando se bautiza ya no siente tanto temor por el pecado o por irse de la iglesia, con tal después se puede volver a arrepentir y volver a la iglesia. Y eso se ha vuelto ahora como un juego, y podría decir que, o sea, la mayoría, hermanos, y ustedes lo saben, la mayoría de los que se bautizan hoy día en la iglesia adventista del séptimo día se van de la iglesia.
La mayoría de los que se bautizan se van. ¿Por qué será que se van? Hermanos, hay que tomar en serio esto. Esto ensalza las normas de Dios, que después que nosotros hemos sido justificados y bautizados, debemos vivir una vida totalmente consagrada a Dios, una vida de santidad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Eso es exaltar o ensalzar las normas de Dios. Eso es ensalzar la norma de Dios. Esto no es un juego, es el mensaje de la salvación, mi hermano, es el evangelio. De Cristo viene la salvación, de Satanás viene el pecado. Si yo peco, ¿de quién soy? Del diablo, de Satanás. Del diablo viene el pecado, de Cristo viene la salvación. Si yo estoy en Cristo, no debe haber pecado en mí, porque en Cristo no hay pecado. Como dice Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Anduvo en una vida de pecado? No, Jesucristo anduvo en una vida de santidad. El que dice que permanece en él no practica el pecado, dice también Primera de Juan 3:6. El que dice que permanece en él no practica el pecado. Entonces, mi hermano querido, hay una última oportunidad. Yo no estoy diciendo que ya estamos perdidos. Yo estoy diciendo, hermanos, lo que la palabra de Dios dice. Si usted lo quiere creer así, pues créalo. Si no lo quiere creer, pues no lo crea, mi hermano. Yo salgo de mi deber de decírselo. Si usted no lo quiere creer y quiere vivir en sus delitos y pecados, si es que así lo está haciendo, si usted está viviendo una vida consagrada en santidad, pues gloria a Dios. Pero si no, mi hermano, Dios le está dando una última oportunidad. Que Dios le bendiga, mi querido.